Muy bien, bienvenidos sean todos a este estudio bíblico del día de hoy. Estamos ya caminando en el estudio bíblico con Santiago y les animo para que estemos pendientes de todo lo que vamos a ir transmitiendo. Esta palabra, les aseguro, es una palabra de gran bendición, así que mantengámonos allí firmes. Sean todos bienvenidos donde quiera que se encuentren y qué bueno que podemos estar reunidos en nuestros altares familiares. ¡Qué bendición! Decirles que ya pasamos todo el proceso de nuestra celebración misionera Cristo en las Naciones y mi corazón se siente contento porque pudimos honrar al Señor con esa ofrenda misionera. Ha sido una gran oportunidad el poder hacerlo y quiero animarles para que los que todavía no lo han hecho, que en el transcurso de esta semana lo puedan hacer para poder hacer efectiva esa ofrenda. Así que ánimo, y de paso también agradecerles a todos los que han dispuesto su corazón, que tuvieron a bien honrar al Señor con este acto. Los bendigo en el nombre de Jesús, y los que tienen la actitud y tienen ahí en su corazón el hacerlo, también los bendigo en el nombre de Jesús, y los que no pueden hacerlo, también los bendigo en el nombre de Jesús. Así que estamos contentos. Ya realicé la transferencia a la cuenta de la red misionera y puedo ver en la ofrenda que se depositó, puedo ver yo corazones dispuestos, puedo ver yo corazones generosos, puedo percibir que estamos en el sentir de Dios, y me siento alegre y satisfecho, porque no hay cosa que satisfaga más que hacer la voluntad de Dios. Así que sean bienvenidos todos y prepárense para el tema que traemos el día de hoy, el estudio de Santiago. Así que abróchense los cinturones, en un par de minutos estamos de regreso con ustedes. Amado hermano, amada hermana, en esta hora propicia alzo mi voz para bendecir tu vida, tu casa y tus economías. Habiendo llegado al medio año y habiendo ofrendado para la causa misionera y el cumplimiento de la gran comisión, y bajo profunda convicción de que los ojos del Señor se han posado sobre nosotros, su pueblo, declaro y envío sobre ti las palabras de Pablo que dicen: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y bendigo tus proyectos y emprendimientos y las economías para su sustento. Pido que la provisión de Dios acelere su llegada y que una temporada de cambios favorables te alcancen, no conforme a tus necesidades, sino conforme a la grandeza de la fidelidad y las riquezas de Dios. Que los meses venideros por lo que resta del año sean meses de bendición y de cumplimientos, que sean meses de recuperación, meses de alcance, que sean meses de solución total y de puertas abiertas. Que el haber dado a Dios no de lo que te sobra, sino de tu sustento, abone en el terreno de tu vida poder de Dios y unción del cielo, y que la semilla que has sembrado sea semilla sana, fuerte y fecunda, que traiga fruto a 100 por cada una y provoque abundante cosecha en tu vida. Así te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, soy el pastor Jorge Guerra y nuevamente estoy con ustedes para compartirles el tema de hoy: hablar con sabiduría. En Santiago capítulo 3 versos 1 al 12 estaremos viendo:
¿Cuál es el propósito de este tema? Bueno, el propósito es adquirir sabiduría para lograr dominar nuestra lengua, para aprender a utilizarla en el uso general de nuestras palabras, en todo lo que decimos en nuestro diario vivir. Fíjense que en esta escritura citada, Santiago nos ofrece aquí una lección para el uso general del lenguaje en el contexto de nuestras relaciones interpersonales que tenemos en la vida diaria, lo cual es sumamente importante, pues hablar es una de las actividades que más usamos para comunicarnos y también con lo que más tropezamos y lo que más impacto causa, sea este positivo o negativo. Por lo anterior, es crucial observar qué dice la Biblia en relación a este aspecto de nuestra vida. Preguntémonos entonces, ¿qué nos enseña la sabiduría bíblica sobre el hablar? En primer lugar, dice Santiago que todos fallamos en lo que decimos. Santiago 3, 1 al 2. Mire lo que dice este texto. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Aquí Santiago nos advierte que hay creyentes que pretenden convertirse en maestros de la palabra y de los demás, y aprovechándose del uso de su lengua, es decir, su facilidad de hablar, pero olvidan que serán juzgados por sus palabras con más severidad, por cuanto son responsables no solo de sí mismos, sino de todos aquellos que están bajo su influencia. Y es que, como bien señala un autor anónimo, el que enseña la Biblia nunca es un erudito, es siempre un estudiante. Sin embargo, si un creyente nunca falla en lo que dice, es porque es perfecto, es decir, íntegro, maduro, pues no solo es capaz de controlar su lengua, sino también todo su cuerpo. Aquí el texto afirma entonces que todos fallamos mucho, lo cual es cierto, pues nuestras palabras son el vocero de lo que hay en nuestro corazón, ustedes lo saben. Usualmente nuestras palabras, si no vienen por inspiración de Dios, salen y brotan por las pasiones que llevamos dentro. Por lo que el mismo Santiago afirma que quien nunca falla en lo que dice Santiago, es una persona perfecta. ¿Por qué? Porque es capaz también de controlar, al controlar su lengua, controla todo su cuerpo. En síntesis, es alguien lleno del Espíritu Santo, quien con el poder del Espíritu tiene el fruto del Espíritu operando en él. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces, la lengua sin control es un mal terrible que ha causado toda clase de crisis a lo largo de la historia humana. Entre ellas podemos mencionar guerras, muertes, separaciones, divisiones, incertidumbre, caos, etcétera, etcétera. Y también este pecado está como uno de los principales por los que el pueblo de Israel anduvo vagando 40 años en el desierto a causa de su murmuración. ¿Sabe? Me inquieta cómo ser esa persona perfecta que aprende a gobernar su hablar. Y me doy cuenta de mi insuficiencia y de cuánto necesito aprender. Y todo esto tiene que ver con mis dichos, con mis palabras. Y hay dichos que son peligrosos. Veamos, por ejemplo, los que crearon el Titanic dijeron ni Dios podría hundirlo. John Lennon dijo, somos más famosos que Jesucristo. Me pregunto dónde están ahora. Proverbios 18:21 dice que en la lengua hay poder de vida y de muerte, y que quienes la aman comerán de su fruto. Pero, ¿qué hay detrás de los dichos? Bueno, hay poderosos estados de obsesión, porque esta es una perturbación anímica que se fija como una idea destructiva en nuestros pensamientos
y que resulta en discordia interior. Hay también poderosos temores, miedos que nosotros alimentamos mediante las palabras que pronunciamos. La lectura, por ejemplo, que hacemos de la vida es a través del filtro del temor. Hay, por ejemplo, detrás de nuestros dichos, poderosas supersticiones. La tradición nos ha trasladado supersticiones que en algunos casos van implícitas en las palabras o en los dichos que nosotros comúnmente expresamos. Hay poderosos estados de ansiedad y esto se liga con miedo, con preocupación, con un comportamiento poco ajustado y que no se adapta a la realidad en que vivimos. Hay también necios desafíos al poder de Dios. Resistir neciamente el propósito de Dios. La persona en este caso se ve peleando contra Dios. ¿Cómo deben ser nuestros dichos entonces? Bueno, nuestros dichos deberían de ser dichos reverentes para con lo divino, porque Dios es soberano. Él tiene el control sobre todo y siempre Dios tiene la última palabra en todo. Esos dichos deben ser respetuosos para con lo espiritual. No se puede mezclar lo carnal con lo espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. El espíritu entiende lo espiritual y lo percibe con cuidado, pues es lo más importante conforme a la justicia, a la gracia y el favor de Dios. Esos dichos deberían de ser solemnes para con lo trascendente. Es decir, no lo puedes negociar porque va más allá de tus expectativas personales. En esta vida no hay nada que se le iguale. Es tu garantía para las recompensas que Dios dispuso entregarte a ti aquí y en la eternidad. Esos dichos deberían de ser dichos humildes para con el futuro. El futuro, tu futuro, no lo puedes controlar. Dios lo controla y tiene el dominio sobre ello y Él bendice a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Así que lo lógico es depositarlo en fe en sus manos y pedirle que Él lo bendiga y que Él lo prospere. Esos dichos deberían de ser dependientes de la soberanía divina, porque nadie puede con la soberanía de Dios. Él elige situaciones que a veces no nos gustan, pero es para nuestro bien. Sin embargo, sus planes para con nosotros son siempre de bien y no de mal. Hay mucho por decir en este tema, de lo cual solo abordo una pequeña reflexión, pero es mucho más que el Espíritu Santo nos ayude a ver lo que aquí no termino de decir, pero que igual nos afecta. La Biblia no se equivoca cuando dice que todos fallamos en lo que decimos, lo cual no es excusa para darle rienda suelta a nuestros dichos sin ninguna consideración. Tus palabras son el reflejo de quién eres por dentro. Así que nuestros dichos nos ponen en evidencia de lo mucho que nos falta para buscar el camino de la perfección en Cristo y por Cristo nuestro Señor. ¿Qué nos enseña la sabiduría bíblica sobre el hablar? En segundo lugar, hay que controlar, dice Santiago, el hablar, así como se hace con los caballos y con los barcos. Santiago capítulo 3, versos 3 al 5. Escuche qué hermoso lo que dice. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también, dice, en los barcos, que a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. En el verso 5, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Qué tremenda palabra esta. Aquí Santiago nos ofrece dos imágenes para ilustrar cómo algo tan pequeño como la lengua es capaz de controlar algo tan grande como el cuerpo humano. Y el pequeño freno que puede domar a un gran caballo y ese pequeño timón que puede controlar a un gran barco. Hace aquí la comparativa. Es importante saber que algo tan pequeño puede controlar algo muy grande, ya que la lengua es un miembro muy pequeño, pero su poder y su influencia para bien o para mal son muchas veces desproporcionados en comparación con su tamaño. Entonces,
El hablar define muchas cosas, porque es lo que declaramos, es lo que confesamos. Dice la misma palabra que la fe misma tiene dos componentes. Dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. De ahí que toda confesión viene de una convicción personal. Así que controlar este pequeño miembro con gran poder para hacer bien o para hacer mal es un tremendo desafío. La pregunta necesaria aquí es ¿cómo controlar mi lengua? ¿Cómo controlar mi hablar? Yo diría lo siguiente: piensa antes de hablar. No te excuses que tú dices lo que piensas o que siempre dices la verdad. Lo cierto es que antes de emitir un juicio hay que pensar primero, antes de hablar. Claro que todos pensamos, pero me refiero a pensar con equilibrio, haciendo un balance de los pros y de los contras de mis dichos. Si esto hiciéramos, ¿cuánta sanidad habría en este mundo enfermo por las palabras que lanzamos? ¿Qué más hacer? Escucha antes de emitir tu opinión. Escuchar no es lo mismo que oír. Escuchar es hacerlo con atención, con discernimiento, con empatía, con hacerlo con la razón más que con la emoción. Esto nos va a ayudar para responder apropiadamente. ¿Qué más hacer? Ante todo, pon frente a ti, antes de decir algo, la regla de oro. Todo lo que quieres para ti, hazlo con los demás. ¿Qué más hacer? Aprendamos de Cristo, que fue manso y humilde de corazón. Mientras pasó el proceso de crucifixión, dice la Biblia, enmudeció y no abrió su boca. Y las veces que habló fue para pedir fortaleza al Padre, para pasar esa copa difícil. La segunda vez fue para perdonar a sus enemigos, porque no sabían lo que hacía. Y la última vez fue para entregarle su espíritu al Padre. Cristo fue perfecto en todos sus caminos. Aun cuando fue duro en sus palabras, sus verdades sanaban, no enfermaban a nadie. ¿Qué más hacer? Hay que controlar la lengua o el hablar, y esto requiere perdonarse a uno mismo. Cada vez que me equivoque, cada vez que te equivoques, también tener el valor moral de pedir perdón cuando así se necesite, y perdonar también a otros cuando otros te ofendan o te agredan con sus palabras. Santiago usa dos analogías para enseñarlos, que hay que controlar el hablar, así como se hace con el caballo y se hace con un barco. ¿Qué nos enseña la sabiduría bíblica sobre el hablar? En tercer lugar, la lengua sin control es igual que un fuego invasivo. En Santiago capítulo 3, versos 5 al 6 dice el texto: imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. En efecto, la lengua es además como el fuego, que al ser alimentada por un fuego más grande como el del infierno, que la manipula por medio de espíritus malignos, déjeme decirle. Esto puede arrasar con toda nuestra vida. Los proverbios también nos enseñan acerca de cómo la lengua puede encender o puede atizar incendios de maldad y devorar todo a su paso. Allá en Proverbios capítulo 26, verso 20, expresa que sin leña se apaga el fuego, sin chismes se acaba el pleito. Esto nos enseña que hablar sobre lo que nos molesta y sobre cada chisme solo mantiene encendido el fuego del enojo. En cambio, negarse a discutir estas cosas corta de raíz el combustible y hace que el fuego se extinga. ¿Hay algo o alguien que te irrita continuamente? Toma una decisión. No dejarte de esa persona y observe cómo su molestia se extingue por falta de combustible. En Proverbios capítulo 16, verso 27 dice: el perverso hace planes malvados en sus labios. Hay un fuego devorador. El perverso literalmente cava un hoyo por su prójimo.
para su prójimo, como un cazador lo haría con su presa. Y la manera de hablar de ese tipo de personas es incendiaria. Lo más duro es que buscan influenciar a otros con sus dichos, para manipularlos, para conseguir con ello sus propósitos. En la actualidad, como nunca, estamos expuestos a ser víctimas de intereses tenebrosos que se esconden tras las sombras para buscar adeptos que suplan sus intereses malvados, influenciando nuestro corazón para que nos volquemos a causas que buscan justicia, pero al final utilizan la vía de la injusticia. Dice la Biblia que Satanás influenció a 1/3 de los ángeles para que se opusieran a Dios mismo. ¿Y sabe qué? Lo logró. Lo logró. No ignoremos hoy las maquinaciones del enemigo, que buscará por todos los medios desequilibrarte para que te apartes del propósito, para que te apartes de la voluntad de Dios. David enfrentó estas situaciones. Por eso allá en el Salmo 62:6 dice David, él ora a Dios y le declara, solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector, no habré de caer. Entonces, que nuestra influencia sea la palabra, el modelo de Cristo. Aparte de Dios, todo hombre, toda persona se equivoca, pero Dios nunca se equivoca. Por lo tanto, su modelo es perfecto y es eterno. Entonces, la lengua sin control es igual que un fuego invasivo. ¿Qué nos enseña la sabiduría bíblica sobre el hablar? En cuarto lugar, dice Santiago, nadie puede domar la lengua. Santiago 3, versos 7 al 8. Dice el texto, el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Esto no significa que la lengua no pueda hablar cosas buenas, sino que es propensa y siempre está lista para hablar el mal. J.M. Ruthven en sus notas dice, de verdad en acción dice sobre Santiago, en la Biblia Plenitud nos aconseja sobre cómo dominar la lengua. Y nos dice, nadie puede causar mayor daño que la lengua. Entonces agrega, mantener nuestro lenguaje bajo estricto control es una disciplina que los creyentes debemos desarrollar. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos mantener nuestro hablar en estricto control? Hay varias cosas que podemos citar. Por ejemplo, evitemos la presunción. No asumamos el papel de maestros hasta que Dios nos sitúe en esa posición. Y si lo hacemos, aumentamos la posibilidad de ser juzgados por ello. Todos queremos ser esto o aquello en Dios y en la vida. Y a veces pecamos por creernos demasiado y podríamos terminar en presunción en lugar de tener una auténtica visión. Ninguno tenga más alto concepto de sí, dice el texto, que el que debe tener. Somos llamados a pensar de nosotros con cordura ante lo que Dios puede hacer con nosotros. La actitud es más bien hacerlo con temor de Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Nosotros necesitamos su ayuda. Nosotros somos llamados a representar correctamente al Señor. Fíjense que hay demasiadas personas diciendo que Dios les dijo. Pues puede que sí, pero puede que no. Lo cierto es que si voy a decir que Dios me dijo algo, más vale que sea así. Pues si no, es mi propia presunción operando. ¿Cómo mantener en estricto control mi hablar? Dominemos nuestra lengua. ¿Cómo lo hacemos? Pongamos atención a cada palabra que utilizamos. Puede ser que al principio parezca incómodo, pero ¿sabe qué? Nos va a servir a hacer avances, a avanzar en la justicia. Ante tanta palabra virulenta que hoy escuchamos, cuando se necesita más bien de bocas que transmitan sanidad, paz, buen juicio, hay que estar conscientes que no podemos cambiar todo, pero si tenemos la oportunidad de influir con nuestra fe, hagámoslo.
y hagámoslo con el poder de la palabra. A los que nos rodean, siendo ejemplo para que ellos cambien y así nuestro entorno sea un poco mejor. ¿Cómo tener en estricto control el hablar? Hablemos bien de los demás. ¿Cómo lo logramos? Conscientes que la crítica ofensiva, la calumnia, el chisme, las murmuraciones son aguas turbias, aguas turbulentas que brotan del saber mundano y diabólico, dice el mismo Santiago. Por muy mala que una persona parezca, siempre tendrá virtudes que le podríamos destacar. Debemos tener como regla no decir nada que a mí no me conste. No prestemos nuestros oídos a la murmuración, a la tertulia. Aún así, si algo me consta para declararlo, debo medir a quién y cómo lo digo, pues aunque algo sea verdad, sin sabiduría crea más caos que remedio. Santiago asevera que nadie puede domar la lengua, y esto es cierto. La Biblia dice que de cada palabra que hablemos daremos cuenta en el día del juicio. ¿Qué significa esto? Significa que hay que moderar, que hay que restringir nuestro hablar y que esto es sustancial para honrar y agradar a Dios y también porque a Dios le importa lo que sale de nuestras bocas. Recuerda que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale de la persona, porque del corazón de la persona salen las pasiones humanas que se expresan por las palabras. Y cuando Santiago dice que nadie puede domar la lengua, nadie puede, si no es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, para lo cual yo debo someterme, usted debe someterse al Señor en humildad y dejar que el Señor tome el control de sus palabras. ¿Qué nos enseña la sabiduría bíblica sobre el hablar? En quinto y último lugar, debemos elegir entre bendecir o maldecir. Santiago capítulo 3, versos 9 al 12 dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca, salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Qué analogía, ¿verdad? La Biblia nos da ejemplos de estas dos opciones cuando compara las palabras de un hombre sabio y justo con las palabras de un hombre necio y charlatán. Revisemos algunos versículos. Por ejemplo, allá en Proverbios capítulo 15, verso 2 dice el texto que la lengua de los sabios destila conocimiento. La boca de los necios escupe necedades. Es decir, que en el corazón de los sabios habita la sabiduría, pero los necios ni siquiera la conocen. Otra vez, lo que hablamos dice cuán llenos o cuán huecos estamos por dentro. Noten cómo lo dice: la lengua de los sabios destila conocimiento. Esa palabra destilar significa separar una cosa de la otra, pasar algo sobre un filtro. ¿Qué nos está diciendo? Que la persona sabia discierne, hace ajustes con sus palabras, filtra lo que dice, no porque tenga miedo, sino porque en la abundancia de palabras hay inmadurez, hay necedad, hay pecado, puesto que podemos estar repitiendo todo lo que todo el mundo repite, quizá alejados de la verdad y de la perspectiva de Dios. En Proverbios 15, 28 dice el texto bíblico: el corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado rebosa de maldad. O sea que piensa antes de dar una respuesta. En cambio, la persona que tiene malicia, la persona que es quisquillosa, ustedes lo saben, la persona, como dice Santiago, no lo digo yo, que es perversa, no piensa antes de hablar porque no le importa lo que sus palabras provoquen. Saben, he sido testigo de cómo personas en nombre de la verdad, en nombre de la justicia, en nombre del pueblo, en nombre de Dios, agreden, dañan, matan la moral
provocan divisiones, incitan a la violencia, incitan a la rebeldía, pervierten la fe. Es bueno tener una opinión, claro que sí, pero también es importante pensar bien sobre lo que opinamos. ¿Mide usted con cuidado sus palabras o habla sin preocuparse de lo que dice? Esta es una buena pregunta. La verdad que debe prevalecer no es mi verdad, sino la verdad de Dios, que es el referente moral en justicia y santidad. Hasta decir la verdad de Dios requiere de sabiduría, en términos de circunstancias, en términos de personas, en términos de situaciones, etc. Proverbios capítulo 12, verso 18 dice que el charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Cuando dice que hiere, se refiere a palabras cortantes que son proferidas bruscamente. Cuando los israelitas se rebelaron contra Moisés en el desierto, lo hicieron con palabras cortantes y mire lo que provocaron. Allá en el Salmo 106, versos 32 y 33 dice: junto a las aguas de Meribá hicieron enojar al Señor y a Moisés le fue mal por culpa de ellos, pues lo sacaron de quicio y él habló sin pensar lo que decía. Eso provocan las palabras cortantes. Una palabra que hiere, se los puedo asegurar, puede ser peor que un puñetazo o un golpe. Los procesos de sanidad por palabras son duros, porque las palabras maldichas se internalizan y crean fortalezas espirituales que deben ser derribadas. Pero en cambio dice el texto, dice que la lengua del sabio brinda alivio. Qué delicioso es sentirse aliviado, sentirse descargado. Hay personas que cuando hablan transmiten calma, transmiten alivio, transmiten paz. Y eso es exactamente lo que hace una persona sabia. Al hablar transmite palabras reflexivas, palabras que traen salud, palabras que traen sanidad, liberación espiritual. Por eso Dios nos advierte por medio del apóstol Pablo a cuidar no solo lo que decimos, sino también lo que oímos. Allá en Efesios capítulo 4, versos 29 al 30 dice: eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sea de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Mire qué palabra esta. ¿Cómo comienza aquí el apóstol Pablo? Eviten conversaciones obscenas, es decir, corrompidas. Esto se traduce en palabras descompuestas que pudren lo que le rodea, así como la fruta rancia o la carne putrefacta contagia el resto. Este tipo de lenguaje no debería ser parte de nosotros, porque es incompatible con el carácter de la nueva vida que Dios nos implantó. Más bien, fíjense, por el contrario, dice el texto, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición. Es decir, que nuestro hablar debería servir para instruir, para animar, para entusiasmar, aun cuando se tenga que corregir, así como apropiada y oportuna para cada ocasión. Dice el texto, sean de bendición para quienes escuchan. Y esto es hablar con gracia, gracia como la que emanaba de nuestro Señor Jesucristo. Me impresionó allá en Lucas 4, 21 y 22, esta porción que leí que dice que Él comenzó a hablarles y les dijo, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y mire lo que dijeron ellos, todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José?, se preguntaban. Pero lo que más me impacta, y para mí lo más tremendo de no ser sabio en lo que decimos, es que podemos agraviar, contristar al Espíritu Santo. Y eso sí me duele, ¿saben? Saben, Dios se entristece cada vez que sus hijos rehúsan cambiar los hábitos viejos del pecado por los hábitos justos de la vida nueva que Él ya nos impartió. El Espíritu Santo, quien habita en la vida del creyente, es testigo de nuestras luchas.
de nuestros fracasos, de las palabras que pronunciamos. Bíblicamente e históricamente demostrado, pecamos con las palabras. Las palabras mal dichas ofenden a Dios. Y si ofenden a Dios, imagina cuánto daño puede causar a los seres humanos que las escuchan. Así que tenemos que elegir, tenemos que escoger entre si vamos a pronunciar palabras que bendicen o palabras que maldicen. Como dice el texto en Santiago, allá en el que leímos inicialmente, 3:9 al 12. No pueden salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Tampoco puede dar aceituna una higuera o higos una vid. No puede estar saliendo de un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, salvado por la gracia, palabras de bendición y palabras que contaminan y agreden a los demás. Como pueden comprender, no solo es elegir la bendición o la maldición, sino también es caminar, es vivir en acuerdo con el nuevo diseño de Dios que Él nos dio, la nueva vida en Cristo en nosotros. ¿Cuál sería la aplicación personal con esta palabra recibida hoy? Yo comenzaría por entender que debo aprender a hablar con sabiduría, pues con mi lengua yo puedo hacer mucho daño, pero también puedo hacer mucho bien. Por lo tanto, mi decisión, nuestra decisión, será la siguiente: buscar la integridad y la madurez espiritual que me ayuden a controlar mi lengua, porque debo admitir que controlar mi hablar no es algo fácil, ni tampoco puedo en mis propias fuerzas. Necesito la ayuda de Dios y dejarme guiar por Él. ¿Qué más decido? 2. Decido que debo tener siempre presente el poder de mi lengua. Entonces, significa que voy a escoger, voy a discernir las palabras que voy a hablar a los demás para que lo que exprese honre, dignifique y represente el carácter de nuestro sabio y soberano Dios, a quien yo me debo, a quien nos debemos y a nadie más. Mi tercera decisión: decido entonces siempre escoger bendecir, porque maldecir no encaja conmigo y nunca será una opción para mí, porque yo soy un hijo de Dios, porque somos hijos de Dios. Entendiendo por maldecir, decir mal, es decir, hablar palabras que hieren, palabras que ofenden, palabras que agreden e irrespetan el derecho de los demás. Y mi última decisión: decido con valentía honrar a Dios con lo que digo, cuidando mi motivación personal y no para agradar a alguien en particular. Si con lo que expreso honro y glorifico al Señor y por hacerlo soy rechazado por los demás, voy a elegir siempre agradar a mi Dios, porque a Él es a quien sirvo y a quien le pertenezco. Queridos, amados hermanos, esta es la palabra, el estudio del día de hoy. Es hablar con sabiduría. Yo creo que esto amerita un momento de oración, amerita que dispongamos nuestro corazón para que le pidamos a Dios en realidad que nos ayude, porque este es un área en la que todos fallamos. Este es un área en la que con frecuencia tropezamos con las palabras que decimos. La Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Muchas veces creemos a Dios palabras, pero luego que escuchamos la palabra de Dios, salimos confesando cosas que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios dice. Y entonces contradecimos los dichos de Dios. Y eso es muy frecuente. Puedo imaginar en hogares donde hay gritería, donde hay pleito, donde hay violencia intrafamiliar. Puedo imaginar hogares donde hay golpes por palabras. Oh, cuánto dolor se puede causar. De hecho, ustedes lo saben, yo lo sé, todas las guerras han surgido por guerra de palabras. Hay una guerra de palabras. Y a eso le sucede o le sucede después que vienen ya las guerras físicas. Entonces, lo que decimos es algo que tenemos que reflexionarlo profundamente, pero por supuesto necesitamos
a todas luces la ayuda de nuestro amado Señor. Así que únete conmigo en este momento para orar. Padre maravilloso, te doy gracias por esta palabra, porque esta palabra me confronta. Es una palabra que está vinculada con mi diario vivir y me doy cuenta, Señor, que no puedo en mis propias fuerzas controlar mi hablar. Aún, Señor, cuando voy a predicar la palabra y enseñar algo, tengo que decir no lo que yo quiero. Tengo que decir lo que tu misma palabra me enseña que diga. Y si lo que digo es duro y golpea quizás una verdad a alguien, Señor, tengo que decirlo. Pero lo más importante, Padre, es la motivación con la que expreso mis palabras y la actitud. Ayúdanos, pues, Padre, a poner freno a nuestro hablar, a tener un hablar comedido, prudente, sabio. Ayúdanos, Padre, para poder practicar la justicia a través de las palabras que expresamos. Oh Dios poderoso, en el nombre de Jesucristo, todos tenemos opiniones, tú lo sabes. Todos respondemos a los diferentes actos de la vida. Pero ayúdanos, Padre, a encontrar el equilibrio en ti. Ayúdanos a encontrar en tu sabiduría, en tu inteligencia, en tu propósito, el hacer las cosas con una motivación que sea la de honrarte y la de representarte dignamente como tú, Señor, te lo mereces, Padre. Ayúdame, Padre, para que en mi elección que he hecho, elijo que mi hablar sea de bendición y a todas luces rechazo y me aparto de toda palabra que maldice, de toda palabra que agrede. Yo quiero ser un instrumento de bendición. Mi Señor, aún cuando me toque que confrontar a alguien, aún cuando me toque, Señor, que tenga que exhortar a alguien, Señor, aún cuando me toque que hacerlo, que mis palabras sanen, que mis palabras curen, que mis palabras sean medicina para los demás. Padre, necesitamos, Señor, esa ayuda del Espíritu Santo del Señor, el Espíritu de Dios, quien nos puede ayudar a recordar, el Espíritu Santo que intercede, que nos ayuda a tener memoria de las cosas que tú nos has enseñado. Ayúdanos, Padre, hasta pronunciar las palabras adecuadas, con las cuales debemos interactuar con las demás personas. Oh Padre Celestial, que mi vida refleje tu presencia. Que las palabras que salgan de mi corazón sean palabras que salen de un corazón transformado, de un corazón que ha sido renovado, de un corazón en quien se ha implantado una nueva vida en Cristo. Oh Dios, si tus palabras tienen poder si las palabras que digo tienen poder para destruir, ¿cuánto poder tiene tu palabra, Señor, para edificar, para traer vida? Yo quiero ser un portador de vida. Yo quiero ser un portador de bendición. Ayúdanos con esto, Padre. Te lo pido, te lo suplicamos, Padre. Todos los que estamos reunidos en los diferentes altares familiares te lo pedimos en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Quiero también en este momento que aprovechemos la oportunidad para presentarle al Señor nuestras ofrendas. Siempre debemos hacer este acto de honrar al Señor con nuestros bienes. No es una imposición esto es parte de la adoración al Señor. Es algo que todos debemos aprender a honrar al Señor, porque dice el texto que de lo recibido de su mano, también al Señor lo honramos y lo glorificamos. Y al hacerlo, déjenme decirles, estamos garantizando la bendición, estamos en su favor y en su gracia. Él lo promete. Estamos como redimiendo. Hoy más que nunca necesitamos caminar bajo la bendición y bajo esa unción del Señor que trae bendición y que trae multiplicación. Por supuesto, no vamos a comprar a Dios con una ofrenda, no, para nada. La motivación aquí es adorar. Esa
esa es la pura motivación. Adorar, es honrar, es despojarme y presentarle algo a mi Señor. Así que presentamos ante ti, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, alguna ofrenda misionera que se ha quedado por ahí todavía rezagada, la presentamos ante ti, Padre, en el nombre de Jesucristo, en un acto de honra, en un acto de glorificarte, en un acto, Señor, de humillarnos y de despojarnos ante ti para honrarte y para bendecirte, Señor, y para bendecir tu obra. Gracias, Padre, por este privilegio maravilloso que tú nos das, Señor, de poder honrarte de esta manera, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria a Dios. Bendiciones, queridos hermanos. Hemos llegado ya, básicamente ya con este tema, al final de este estudio, animándoles para que sigamos adelante, pongamos en práctica la palabra. Ya no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra, como le enseña Santiago. Así que le lanzo mi palabra final. Dice el texto bíblico: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová mi Dios, me haces vivir confiado. Que tenga un descanso confortable, que tenga una feliz noche y que el Señor le visite en sus sueños. Bendición. Oración por nuestro obispo René Peñalba. Bendición del mes de julio de 2020. En este inicio del mes de julio, declaramos la palabra de Dios que nos dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y declaramos por el poder de Dios que lo que ahora es pequeño, solo semilla y esfuerzo inicial, crecerá y aumentará, y que vienen para nosotros, pueblo de Dios, postreros estados de bendición y crecimiento. Que el Dios que creó todas las cosas derrame una unción creativa sobre nosotros para desarrollar proyectos novedosos e ideas productivas, y que esa unción corra por cada espacio y rincón de nuestras vidas y relaciones significativas. Mes de julio, te bendecimos y declaramos que serás un mes diferente y especial. En el mes de julio, lo torcido será enderezado, lo enfermo será sanado y lo perdido será devuelto y vuelto a encontrar. Recibimos nuevas fuerzas y renovación en el espíritu para retomar nuestro llamado y responsabilidad de vida. Alejamos el temor de nuestros corazones, rompemos con la queja y el pesimismo en nuestras conversaciones y con fe bendecimos toda acción, idea, proyecto y emprendimiento. Todo esto lo declaramos así, en ese nombre ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Padre, tu palabra dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Señor, tu palabra dice que los predicadores deben ser enviados por ti y por tu iglesia. Pues, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Así lo has dispuesto, que tus escogidos y llamados sean los portadores de las buenas nuevas. Padre, tu palabra asimismo afirma: cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian buenas nuevas. Y ante la necesidad de la labor misionera y que ésta no se detenga, queremos ser copartícipes contigo para la salvación de todas las naciones.
Los pies de tus misioneros son hermosos porque ahora mismo están activos, en movimiento y progreso en la divina comisión de la predicación del Evangelio. Señor Dios, ahora mismo ante la necesidad de sostener estos obreros que están llevando tu palabra desde mi lugar, desde mi hogar, desde mi iglesia, desde mi país, me uno a tu santo propósito con mi ofrenda misionera para que la buena noticia siga promulgándose en cada continente, en cada país, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada aldea o caserío. Ahora mismo determino en mi corazón tener un mismo sentir contigo. Lo que tú quieres, yo quiero. Lo que tú amas, yo también quiero amar. Uno mi corazón contigo para que tus propósitos y voluntad eterna se establezcan. Bendice, Padre, a todo aquel que con un corazón que oye y entiende, que con un corazón bueno y recto, que con un corazón noble retiene este sagrado propósito y da fruto misionero, para que como columnas financieras seamos establecidos con las virtudes de la obediencia, la humildad, el propósito, la lealtad, y que tu gran mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio se incremente, se multiplique en todas las naciones hasta tu regreso. Hoy, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, siembro mi ofrenda misionera en la tierra fértil de la obra misionera, y esto lo hago en el nombre de Jesús. Amén.